Evangelio de hoy. Lunes, 9 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículo 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y al punto salió sangre y agua. El dolor mudo que arropa la cruz. La escena es de una desnudez radical. El Gólgota no tiene colores ni ornamentos. Es una cima áspera, una colina polvorienta donde la injusticia se hace visible y el amor alcanza su culmen. Allí, en ese punto exacto donde se funden la tierra y el cielo, a través de la carne herida de Cristo, están algunas figuras que no huyeron. No son muchos. Solo unas pocas mujeres y un discípulo, el amado. No están discutiendo, no están reclamando. Simplemente están, como testigos silenciosos de un amor llevado al extremo. Y al centro de todo, la Madre, María, quien lo llevó en el vientre, lo alimentó en la infancia, lo educó en la fe, lo vio crecer, predicar, sanar, ser perseguido. Y ahora lo ve morir. No de una muerte tranquila, no en su cama, sino suspendido entre cielo y tierra, como un malhechor. A su lado, María Magdalena, la mujer redimida, la amiga fiel, la que nunca lo abandonó desde que sus pies la encontraron. Un acto de entrega maternal y filial. Jesús, en medio de un dolor que desgarra todo, no se centra en sí mismo. Su corazón traspasado por la angustia sigue latiendo por los otros. Al ver a su madre y al discípulo amado, proclama un gesto que trasciende la sangre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y, ahí tienes a tu madre». Ese breve diálogo no es solo consuelo. Es una entrega nueva. María se convierte en madre de la Iglesia, de todos los discípulos, de toda humanidad redimida. Juan, a su vez, la acoge no como un deber, sino como un don. Aquí no se están resolviendo asuntos familiares, sino revelando verdades eternas. Cristo no quiere que su madre quede sola. Y tampoco quiere que el discípulo quede huérfano. Ambos son imagen de la comunidad creyente, que camina bajo la protección materna, de aquella que permaneció fiel hasta el pie de la cruz. El signo de la sed, la humanidad de Jesús. Después de este acto, Jesús dice: «Tengo sed». ¿Qué sed es esa? ¿Sed física, como la de cualquier hombre torturado? ¿O una sed más profunda,
una sed de justicia, de plenitud. ¿De qué se cumpla en plenitud la voluntad del Padre? Es probable que ambas dimensiones estén contenidas en esa expresión. Porque Jesús no se despoja de su humanidad, ni en la hora extrema. La sed lo conecta con todos los que sufren, con los que no tienen agua ni pan. Con los crucificados de la historia. Pero también es la sed espiritual del que ama. Y quiere que el amor llegue hasta el fondo. Una sed que no se sacia con vinagre, sino con la fe de quienes entiendan lo que está sucediendo. La consumación, está cumplido. Estas son palabras que cierran un ciclo, pero también abren la eternidad. Está cumplido no es una rendición, es una proclamación. Todo lo que el Padre le encomendó ha sido llevado a su máxima expresión. No quedó nada sin entregar. El amor fue total. Hasta el último suspiro, Jesús vivió de cara a la voluntad del Padre. Su muerte no es la derrota, es la semilla fecunda que cae en la tierra para dar vida eterna. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. No se lo arrebataron, lo entregó. Este detalle es crucial. No muere simplemente por debilidad fisiológica, sino por donación suprema. El costado abierto, nacimiento de la Iglesia. Cuando los soldados llegan, ya Jesús ha muerto. No le quiebran las piernas, como a los otros dos crucificados. Este detalle, además de cumplir la profecía, subraya la unicidad del Cordero. Pero uno de los soldados, como si quisiera asegurarse, le atraviesa el costado con una lanza. Y al instante, salen sangre y agua. No es un detalle médico, aunque pueda tenerlo. Es, ante todo, un signo. El costado abierto de Cristo es como un nuevo parto. De allí brota la sangre de la redención y el agua del bautismo. Ese costado abierto es la fuente de la Iglesia. Como Eva fue formada del costado de Adán, la Iglesia nace del costado de Cristo. Cada sacramento es una prolongación de esa herida que da vida, que sana, que restaura. Un silencio que lo dice todo. La muerte de Jesús no estuvo acompañada por estruendos. No hubo ejército de ángeles deteniendo la injusticia, ni coros celestiales cantando su fidelidad. Solo un cielo apagado, un cuerpo colgado entre la indiferencia y el desprecio. Y un silencio que lo envolvía todo. Sin embargo, ese silencio grita. Grita desde la sangre vertida, desde la ausencia de reproches, desde la fidelidad hasta el final. Grita para que lo escuchemos en lo más profundo de nuestras soledades. Ese está cumplido reverbera en cada corazón humano. Que lucha por amar aunque le cueste, que quiere servir aunque duela. Que prefiere perdonar aunque se sienta traicionado. Porque lo que se cumplió en la cruz no fue solo un destino trágico, sino una obra de amor total, radical, sin reservas. La cruz, lugar de revelación suprema. No hay mayor teología que la del madero. No hay palabra más clara que el cuerpo entregado. Quien quiera conocer a Dios, no debe buscarlo en ideologías, ni en tronos, ni en conquistas humanas. Dios se muestra ahí, en lo que el mundo desprecia, una cruz, una madre llorando, un costado abierto, una sed sin respuesta. Ahí está el corazón mismo del Evangelio. No se trata de glorificar el sufrimiento, ni de justificar las injusticias. La cruz no es adorada porque duele, sino porque en ella el amor no se retiró. Porque Cristo no bajó, sino que permaneció. María, la madre de los que esperan. No hay palabras de María en esta escena. Solo está presente. Y en esa presencia silenciosa se condensa todo el dolor del mundo.
Toda la espera de siglos, toda la fidelidad de una madre, que no necesita hablar para gritar su amor. María representa a los que se quedan junto a los que sufren, a los que no huyen del dolor ajeno, a los que saben que el amor verdadero no abandona cuando oscurece. Ella es figura de la Iglesia, no cuando es poderosa, sino cuando es madre. Cuando acompaña, cuando consuela, cuando permanece firme al pie del sufrimiento humano, aunque no entienda del todo el misterio que la envuelve. Y el discípulo la acoge en su casa. Pero ese casa es más que un lugar físico. Es la comunidad, es el alma de cada creyente. Desde la cruz, Jesús la entrega a cada uno. Recibir a María es aceptar vivir como hijos, y vivir como hermanos. El costado herido, la herida del amor. La lanza no añade nada al sacrificio de Cristo. Él ya ha muerto. Pero en esa acción de aparente brutalidad surge uno de los símbolos más profundos del cristianismo. De al costado abierto brotan sangre y agua. No solo signos vitales, sino signos sacramentales. La sangre de la Eucaristía, el agua del bautismo. La cruz no fue el final, fue el inicio de una nueva creación. Así como del costado de Adán salió Eva, la esposa. Ahora del nuevo Adán sale la nueva humanidad, la Iglesia, la esposa del Cordero. La herida abierta no se cerró. Sigue manando gracia, vida, perdón. Es un corazón eternamente disponible, al que siempre podemos volver. Cristo no fue vencido, se entregó. Este pasaje desmonta toda visión de Dios como un tirano que exige sacrificios ajenos. Cristo no es una víctima pasiva, ni un mártir más. Él es el Hijo que se entrega voluntariamente, porque ama. La cruz no es la demostración del poder divino en términos humanos, sino su contrario. La exposición de su vulnerabilidad como lenguaje del amor. Por eso, cuando inclina la cabeza y entrega el espíritu, no lo hace derrotado. Lo hace como quien cumple una misión hasta el final. Aquí no hay derrota, hay plenitud. La misma que buscamos nosotros. Aunque muchas veces en lugares erróneos. Conclusión, permanecer junto a la cruz. Este texto no busca conmovernos sentimentalmente. Nos invita a una decisión profunda. ¿Dónde estamos cuando se crucifica al inocente? ¿Somos de los que huyen, de los que miran de lejos, de los que se encogen de hombros? ¿O somos de los que permanecen? María, Juan, las mujeres, no detienen la muerte. Pero tampoco se alejan de ella. Permanecen junto al misterio, y por eso lo entienden. Cada vez que amamos hasta el final, que sostenemos una cruz ajena, que lloramos en silencio al pie del sufrimiento de otro, estamos allí, como ellos. Cada vez que decimos tengo sed y nos atrevemos a reconocer nuestras propias heridas, nos acercamos al Cristo humano, frágil, fiel. Cada vez que decimos está cumplido al final de una jornada en la que dimos todo, aunque nadie lo notara. Nos unimos al Jesús que no se guardó nada. Y cada vez que contemplamos ese costado abierto y recibimos la sangre que redime y el agua que vivifica, renacemos. No como quien empieza de cero, sino como quien ha sido fecundado por el amor que jamás será derrotado. El dolor compartido y redentor. La cruz no solo es el lugar del dolor de Jesús. Es también el espacio donde el dolor humano encuentra un sentido nuevo. Al mirar al crucificado, el que sufre no se siente solo. Porque allí hay un Dios que ha decidido no permanecer indiferente. El sufrimiento de Cristo no elimina el nuestro, pero lo abraza.
Lo habita, lo acompaña. Desde esa hora en que el costado fue abierto, todo dolor humano fue penetrado por el amor divino. Transformado desde dentro, ya no condenado a ser absurdo. La fidelidad de Dios revelada en la hora más oscura. Aquel que había prometido estar con nosotros hasta el fin. Cumple su palabra de la forma más radical, no solo permanece, sino que se hunde con nosotros hasta el fondo de nuestras miserias. Su fidelidad no se ve cuando las cosas van bien, sino cuando todo se oscurece. Cuando todo parece desmoronarse. Ahí, cuando no lo sentimos, cuando creemos que ha callado. Dios está más cerca que nunca. Porque su amor no depende de nuestras respuestas, ni de nuestros méritos. Es una fidelidad que no se cansa aunque caigamos 100 veces. María, escuela del silencio fecundo. María no solo sufre, medita. Ella guarda todo esto en su corazón. Como lo hizo desde Belén, como lo hizo en Nazaret. Su silencio no es resignación vacía, sino escucha profunda. De lo que Dios está obrando más allá de toda comprensión humana. Ella es maestra de los que saben esperar sin comprender. De los que no renuncian al amor aunque el alma esté desgarrada. Frente a la cruz, su silencio es acto de fe. De esperanza, de maternidad universal. Juan, modelo del discípulo fiel. Juan está allí, no porque lo entienda todo, sino porque ama. Su permanencia no es un mérito, es una entrega confiada. Él no necesita respuestas, porque la presencia es más fuerte que cualquier argumento. Por eso Jesús le confía a su madre. Porque el amor fiel, aunque sea silencioso, es digno de recibir lo más sagrado. Y el que sabe acoger a María, sabe custodiar la fe, el misterio, la vida nueva. La sangre derramada, signo de alianza nueva. La sangre que brota del costado de Cristo no es una pérdida trágica. Es una entrega sagrada. Es el cumplimiento de la alianza, la que Dios había prometido escribir no en piedra, sino en el corazón. Esa sangre es la firma de Dios, el sello de su amor eterno. Y no es una gota, es abundante, es libre, es total. Cada gota nos dice, te amo hasta el extremo. El agua del costado, fuente inagotable. El agua que brota de su costado es el principio de la vida nueva. La misma que nos dio el bautismo. Pero no es solo un rito del pasado. Es un manantial que no deja de fluir. Y que alcanza cada rincón donde haya sed de sentido, de pureza, de consuelo. El que se acerque con fe a esa herida abierta. Será lavado, sanado, renacido. Porque en el costado herido de Cristo hay una ternura que transforma toda impureza en belleza redimida. Jesús no fue ejecutado, se ofreció. Aunque desde fuera parezca una ejecución injusta. Desde dentro del misterio sabemos que fue una entrega voluntaria. Jesús no es arrebatado por la muerte, se entrega a ella. La cruz no fue el fracaso de su misión, sino su plenitud. El verdadero poder del Hijo no está en evitar la cruz, sino en atravesarla sin perder el amor. Él transforma el instrumento de tortura en altar. El patíbulo en trono, la muerte en fuente de vida. La hora de la verdad. Toda la vida de Jesús apunta a esta hora. Desde las bodas de Caná, desde sus palabras sobre su hora. El evangelista Juan va conduciendo hacia este momento definitivo. Y en esta hora no se da una explicación, se da una manifestación. Dios se manifiesta como amor que no se retira. Como fidelidad que no cambia aunque el mundo lo rechace. Esta hora es juicio y salvación, es don y revelación.
Es luz en medio de las tinieblas. La Iglesia nace en la cruz. No es Pentecostés el único nacimiento de la Iglesia. Aquí, junto al madero, junto al costado abierto, nace una comunidad nueva. Nacida no del éxito sino del amor entregado. María como madre, Juan como hijo, el agua y la sangre como gracia, todo está dado. La Iglesia es, ante todo, una familia reunida al pie de una cruz. Y llamada a vivir de ese amor extremo. Para no buscar jamás otro fundamento. La cruz, espejo de nuestra vida. Cada vez que volvemos a este pasaje. Es como mirarnos en un espejo. ¿Qué vemos reflejado allí? ¿Nuestra tendencia a huir del sufrimiento, o nuestra vocación a acompañar? ¿Nuestro egoísmo, o nuestra sed de dar vida? La cruz desenmascara nuestras máscaras. Y revela quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser. No como héroes, sino como discípulos que beben del costado abierto. Para aprender a vivir como verdaderos hijos. La ternura divina en medio de la violencia. Resulta sobrecogedor que, en medio del torbellino de la violencia y del odio, Jesús hable con ternura. En lugar de maldecir a quienes lo hieren, en lugar de gritar en desesperación. Mira con amor a su madre y al discípulo amado. Cuando el mundo muestra su rostro más cruel, Él revela el suyo más compasivo. Así se nos muestra el verdadero rostro de Dios. Un Dios que no responde con ira, sino con entrega, que no se defiende, sino que cuida. Es una ternura que desconcierta, una ternura que desarma incluso a los que clavan los clavos. El discípulo a quien Jesús amaba, símbolo de todos nosotros. Juan representa a cada uno de nosotros. Es el discípulo amado, no porque los demás no lo sean, sino porque en él se retrata todo aquel que quiere permanecer fiel. En su figura estamos tú y yo, llamados a acoger a María en nuestra casa. Es decir, en el espacio íntimo de nuestra vida espiritual. Ser discípulo es aceptar esta nueva configuración de nuestra existencia. Vivida bajo la compañía maternal de quien fue madre del Redentor. No es una figura decorativa, es una presencia formativa. La nueva familia fundada en la cruz. Jesús no solo muere por nosotros, sino que en el momento supremo funda una familia nueva. No se trata de vínculos de sangre, sino de vínculos sellados en la fe y en el amor. María se convierte en madre de todos los creyentes. Y Juan en hijo de la promesa. En la cruz, la humanidad no solo es redimida, es reconfigurada. Como comunión de vida y de espíritu. Ya no se pertenece uno a sí mismo, sino que somos dados unos a otros. El misterio de la obediencia hasta el extremo. Jesús cumple hasta el final la voluntad del Padre. No con resignación, sino con libertad. En cada palabra suya se ve que Él no ha sido vencido, sino que ha entregado la vida por amor. Su obediencia no es esclavitud, es expresión máxima de confianza. Nos enseña que obedecer a Dios es permitir que el amor llegue hasta donde más duele, hasta donde menos comprendemos. La fe que nace de la herida. Cuando el soldado traspasa su costado, no lo sabe. Pero está inaugurando un signo eterno. De esa herida nace la Iglesia, como Eva nació del costado de Adán. Pero esta vez no es un mito, sino un misterio. La Iglesia no nace del poder, ni de la gloria visible, sino del costado traspasado de un condenado. Nuestra fe brota de una herida, y por eso comprende todas las heridas humanas. La sangre y el agua, signos sacramentales. Los padres de la Iglesia vieron en la sangre y el agua
El símbolo de los sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. No es casualidad. La vida cristiana se nutre del cuerpo entregado y de la purificación profunda. Ambos fluyen del mismo corazón abierto. Y si de allí proceden, entonces cada sacramento es una actualización de ese momento supremo. Una comunión con esa hora santa. La verdad certificada por quien lo vio. El evangelista añade, el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. No estamos ante un relato simbólico o decorativo, sino ante un hecho sellado por quien estuvo allí. Juan quiere que confiemos en lo que ha visto, porque de ello depende nuestra fe. Si Jesús murió de esta forma, si de su costado brotó sangre y agua, entonces la historia ha sido atravesada por una luz que no se apaga. Mirar al crucificado para entendernos. Nada nos revela tanto quiénes somos como contemplar al crucificado. Allí comprendemos la dignidad humana, que vale la sangre de Dios. Allí entendemos el horror del pecado, que causó tal herida. Allí descubrimos el poder del perdón, que cubre incluso al enemigo. Mirar a Cristo crucificado es aprender a mirarnos a nosotros y a los demás desde la verdad más radical. El costado abierto nunca se cierra. La herida de Jesús no se cierra, porque sigue siendo fuente. Es una herida gloriosa, como lo serán las de su cuerpo resucitado. En ella se nos permite entrar, como Tomás lo hará días después. Esa herida es nuestro refugio, nuestra morada, nuestra paz. Quien vive en el costado de Cristo vive en el amor que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo espera. María, la madre que permanece. En un mundo donde tantos abandonan, donde el miedo silencia a muchos, María permanece. No huye del sufrimiento, ni se esconde del dolor. Permanece de pie, firme como el árbol junto al río, recibiendo en silencio la espada que traspasa su alma. En ella contemplamos el valor de una fe que no necesita palabras, porque habla con presencia, con fidelidad, con entrega pura. María nos enseña que a veces la mayor oración es simplemente estar. El lenguaje del silencio. Nada grita tanto como el silencio que rodea la cruz. Jesús no se defiende, no protesta, no maldice. María tampoco. En ese silencio se pronuncian las verdades eternas, que las palabras no alcanzan a nombrar. En la cruz, Dios habla callando. Y María escucha con el corazón atravesado. Esa es la escuela de la cruz, no se trata de comprender con la razón, sino de acoger con el alma. La fidelidad sin condiciones. El discípulo amado no abandonó a Jesús. Tampoco María. Mientras otros discípulos huyeron por temor, ellos permanecieron junto al Maestro. Su fidelidad no dependía del éxito, ni del reconocimiento, ni de la esperanza de que las cosas cambiaran. Fue una fidelidad incondicional, una adhesión total incluso cuando todo parecía perdido. Esa es la fe auténtica, la que ama incluso en el silencio de Dios. La que sigue creyendo cuando no hay milagros. El traspaso del costado y el misterio del amor herido. El costado traspasado de Jesús es más que un símbolo. Es la manifestación visible de un amor que ha sido herido, pero que no se cierra. Un amor que no pone barreras, sino que se deja herir para seguir dando vida. La herida abierta se convierte en manantial, en fuente de purificación y comunión. En esa sangre y esa agua no vemos una derrota, sino la victoria de un amor que se ofrece sin reservas. El testimonio de la cruz.
Juan no relata la pasión como quien escribe una crónica. Lo hace como testigo transformado. Él ha visto, ha creído, y por eso puede narrar. Su testimonio no nace de la distancia, sino de la cercanía. Ha estado al pie de la cruz. Ha recibido a María, ha contemplado el costado abierto. Por eso puede hablar, no como historiador, sino como hijo nacido del dolor redentor. El nuevo culto nace en la cruz. La cruz no es solo instrumento de suplicio, sino nuevo altar. Allí se ofrece el Cordero, el único que quita el pecado del mundo. No hay templo más sagrado que el madero ensangrentado, ni sacerdote más puro que el crucificado. El culto cristiano nace allí, sin incienso, sin túnicas, sin piedras preciosas, pero lleno de gloria. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, volvemos a ese altar que es la cruz. La maternidad espiritual de María. Jesús no dice simplemente, ahí está tu madre, como si señalara un hecho biológico. Él entrega a María como madre a toda la Iglesia. Desde la cruz, ella se convierte en madre espiritual de los creyentes. No es un título simbólico, es una realidad viva. Ella acompaña, sufre, intercede y sostiene a sus hijos, como lo hizo con el primero que la acogió en su casa. La redención en lo concreto. Jesús no redime desde lo abstracto. Su amor se expresa en gestos humanos, concretos, tocables. Entrega a su madre, habla con el discípulo, muere con sed. La redención no es una idea, es una experiencia encarnada. Dios no nos salvó desde lo alto, sino desde la cruz, en la carne, en la sangre, en el abandono. Ahí está la grandeza de su amor. La herida que salva. Jesús no cura nuestras heridas escondiendo las suyas, sino mostrándolas. Su costado traspasado es herida que cura. Dolor que sana, muerte que da vida. Él no rehúye el sufrimiento, sino que lo habita y lo transforma. En su cuerpo herido reconocemos nuestras propias grietas. Pero también descubrimos que no estamos solos. Su herida es puente, no muro. Nos conecta con Dios y con los demás. La cruz como clave de lectura de toda la vida. Todo el Evangelio se lee a la luz de la cruz. Todo lo dicho, hecho y vivido por Jesús cobra pleno sentido allí. Es su cátedra, su trono, su revelación suprema. Y también nuestra vida, con sus gozos y heridas. Debe ser interpretada desde ese madero. Solo la cruz nos da la clave de por qué amamos, por qué sufrimos, por qué esperamos. Sin ella, todo se oscurece. Con ella, todo se ilumina. Un amor que no se guarda nada. El amor de Jesús en la cruz no es solo generoso, es absoluto. No guarda nada para sí, no se reserva ni una palabra, ni una gota de sangre, ni un suspiro. Todo es entrega. Y ese todo no se refiere solamente al sufrimiento físico, sino al vaciamiento total del corazón, al desprendimiento radical del propio yo. Así nos ama Dios, sin condiciones, sin reservas, sin límites. La hora de la verdad. En el Evangelio de Juan, toda la vida de Jesús va dirigida hacia su hora, la hora de la cruz. No es una tragedia inesperada. Es el momento culminante de la revelación. En esa hora no solo se consuma su misión, sino que se revela quién es verdaderamente Dios. No es el Dios del poder ni de la imposición, sino el Dios que se rebaja hasta hacerse siervo herido. Por eso, mirar la cruz es entrar en la hora de la verdad. La fecundidad del dolor.
Del costado abierto brotan la sangre y el agua. Es el signo de una vida que, aun en medio del dolor, da fruto. En la lógica del mundo, el sufrimiento es inútil, es pérdida, es absurdo. Pero en la lógica de Dios, el sufrimiento unido al amor se convierte en semilla. La cruz no es el final estéril de una vida, sino el inicio fecundo de una humanidad nueva. Dios hace del dolor redención. La intimidad del discípulo con María. El discípulo amado lleva a María a su casa. Pero antes de hacerlo, la recibe en su corazón. No es un gesto simplemente doméstico, es una acogida espiritual. Tener a María en casa es vivir con ella, escucharla. Aprender de su fe, de su silencio, de su fortaleza. La iglesia nace así, como un hogar donde María ocupa su lugar. No en un pedestal frío, sino en el centro cálido de la vida diaria. Una alianza sellada en la sangre. Del costado de Cristo nace la nueva alianza. Así como de la costilla de Adán nació Eva. De este costado traspasado nace la nueva humanidad redimida. Y esta alianza no está escrita en piedra, sino en carne viva. En sangre derramada, en amor crucificado. Es un pacto eterno, que no depende de nuestros méritos, sino de su fidelidad. Allí se cumple lo que fue anunciado por los profetas. Y se inaugura el tiempo definitivo de la gracia. El poder transformador del perdón. En la cruz, Jesús no maldice. Perdona. No devuelve mal por mal, ni responde al odio con rencor. Su sangre no clama venganza, sino misericordia. Y ese perdón no es debilidad, sino poder transformador. Desde la cruz, Jesús nos enseña que el perdón no es una renuncia a la justicia, sino el camino más alto hacia la verdadera reconciliación. Nos muestra que solo el amor puede romper el ciclo del mal. El misterio de un corazón abierto. El corazón de Cristo permanece abierto. No solo en el momento del golpe de lanza, sino para siempre. Ese corazón abierto es morada para todos. Los santos y los pecadores, los fuertes y los débiles. Los fieles y los que dudan. Ninguno queda excluido del amor que brota de allí. Jesús no cierra su corazón en la muerte, sino que lo ensancha. Lo convierte en refugio, en lugar sagrado, donde todo ser humano puede encontrar consuelo. La victoria de la obediencia. Jesús muere obedeciendo. No porque sea un sometido, sino porque su libertad ha sido entregada plenamente al Padre. Su obediencia no es pasividad, sino decisión activa. De amar hasta el extremo. En la cruz, se consuma la voluntad de Dios, que no es otra que nuestra salvación. Y así Jesús nos muestra que la verdadera libertad está en hacer lo que agrada al Padre. Incluso cuando cuesta, incluso cuando duele. El amor que crea comunidad. La escena de la cruz no es individualista. Jesús no muere solo. Está rodeado por los suyos, por su madre, por el discípulo, por las mujeres fieles. Y desde allí funda una comunidad nueva. No basada en sangre ni nación, sino en la fe y el amor. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, esas palabras son el origen de una iglesia que nace del amor compartido. Del dolor acogido juntos, de la esperanza construida en comunión. La herencia del crucificado. ¿Qué nos deja Jesús al morir? No bienes materiales, ni doctrinas complejas, ni tratados teológicos. Nos deja su madre. Nos deja su costado abierto. Nos deja la cruz como trono, la sangre como redención y la iglesia como hogar. Todo lo esencial nos es entregado en ese momento.
Somos herederos de un amor tan profundo que solo puede entenderse desde la cruz. Y esa herencia no se guarda, se vive. Se comparte. Se da. El silencio que habla más que 1000 palabras. En el relato, Jesús no pronuncia muchas palabras. Pero su silencio está lleno de revelación. Ese silencio, especialmente en el momento de la lanzada, habla de un Dios que ya no necesita convencer, sino simplemente amar. Un silencio que no es vacío, sino plenitud contenida, reverencia profunda y don absoluto. En ese callar, el Verbo encarnado nos invita a contemplar. A dejarnos herir por la belleza de un amor que no grita, pero que transforma. La cruz como fuente de sabiduría. Desde lo alto de la cruz, Jesús nos enseña lo que ningún maestro del mundo podría enseñar. Nos muestra la sabiduría escondida en la humildad. En la entrega, en la obediencia, en la confianza. Nos hace ver que el amor verdadero no busca lo suyo. Que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y que el camino de la gloria pasa por el anonadamiento. La cruz, que para muchos es escándalo o necedad. Es para el creyente la cátedra donde Dios imparte su enseñanza más sublime. María, guardiana del misterio. Allí, al pie de la cruz, María no solo sufre, también contempla. Contempla un misterio que no puede comprender del todo, pero que guarda en el corazón. Ella es la primera discípula, la mujer que supo mantenerse fiel. Hasta el fin, no por entenderlo todo, sino por confiar más allá del entendimiento. En su figura encontramos el modelo de una fe madura. Silenciosa, fértil, que no exige respuestas, sino que se entrega en amor. El costado abierto como sacramento. El costado traspasado de Cristo. Es, para la Iglesia, una fuente de sacramentos. Del agua y la sangre nace el bautismo y la Eucaristía, que nos regeneran y nos nutren. No es solo un hecho físico, es un gesto eterno, un símbolo perpetuo. Cada vez que se celebra un sacramento, ese costado vuelve a abrirse espiritualmente. Y la gracia vuelve a manar para dar vida a los hombres. Por eso, la Iglesia vive del corazón de Cristo. La dignidad de la muerte amada. Jesús muere, pero su muerte está envuelta en amor. Es una muerte digna, porque está entregada, no arrebatada. No hay desesperación, ni rebeldía, ni odio. Hay dolor, sí, pero también paz, y una confianza insondable. Este modo de morir nos interpela profundamente. ¿Cómo morimos nosotros a lo largo de la vida? ¿Con qué espíritu dejamos que ciertas cosas mueran en nosotros? ¿Sabemos ofrecer, o solo perdemos? La sangre que purifica al mundo. En el judaísmo, la sangre es signo de vida. En Cristo, esa sangre es vida entregada, vida comunicada, vida que salva. Al fluir de su costado, no solo simboliza limpieza, sino transformación total. Es sangre que purifica las culpas, que reconcilia a los enemigos. Que lava la historia humana de su violencia. Esa sangre no mancha, santifica. No clama venganza, clama amor. El amor que no necesita ser correspondido. Jesús ama incluso a quienes no lo aman. No espera que sus verdugos se arrepientan primero. Su amor no depende de nuestra respuesta. Él ama porque esa es su esencia. Ama porque no sabe hacer otra cosa. Esto nos revela algo esencial sobre Dios, su amor no se apaga por nuestras infidelidades. Está dispuesto a seguir entregándose, aunque sepa que puede ser rechazado. Esa gratuidad desconcierta y salva. La humanidad reconciliada en el leño.
La cruz no solo reconcilia a Dios con el hombre, sino que abre un camino de reconciliación entre los hombres. En el crucificado se borran las enemistades. Se anulan las divisiones, se desarma la violencia. Desde lo alto de ese madero, Jesús une lo que estaba disperso. Cura lo que estaba herido, y siembra paz donde reinaba el odio. Quien vive a la sombra de la cruz, no puede ser agente de división. Está llamado a ser instrumento de unidad. Una espiritualidad del costado. Contemplar el costado abierto de Jesús. Es entrar en una espiritualidad profundamente encarnada. No se trata solo de emociones o devoción sensible. Es una invitación a unir nuestro dolor al suyo. A hacer del propio corazón una fuente también disponible para los demás. Esa espiritualidad nos lleva a abrazar la vulnerabilidad. A no temer mostrar nuestras heridas, a dejarnos tocar por el sufrimiento del otro. Solo quien ha sido tocado por el costado de Cristo puede tocar verdaderamente el corazón de los demás. La última palabra es el amor. Todo el relato de la cruz, con sus silencios, sus palabras, sus gestos, confluye en un único mensaje: el amor ha vencido. No ha vencido el poder del imperio, ni la burla de los soldados, ni el abandono de los amigos. Ha vencido el amor. Y ese amor no termina en la cruz, porque la cruz no es el final, sino el umbral de la resurrección. Jesús muere, sí, pero no para quedarse en la tumba. Muere para dar vida, para darla en abundancia. El dolor fecundo de María. El dolor de María no es solo sufrimiento humano. Es dolor fecundo, dolor redentor unido al de su Hijo. Ella no solo observa, sino que participa del misterio salvífico como corredentora. No porque su dolor sea igual al de Cristo, sino porque lo ofrece con él. En su pecho también se clava la lanza invisible de la profecía de Simeón. Y con esa herida espiritual, ella da a luz una nueva maternidad universal. Su dolor es semilla de esperanza, es canal de consuelo para los que sufren. El discípulo amado, testigo del misterio. El discípulo amado, que representa a todos los que permanecen fieles en el amor, es testigo privilegiado del corazón traspasado. Él ve, cree y da testimonio. No se trata solo de una mirada física, sino de una contemplación que penetra el sentido espiritual de lo que acontece. Su fe lo convierte en mensajero de la verdad. De una verdad que no se impone por lógica, sino por atracción de amor. Al pie de la cruz, nace también el apóstol contemplativo. El que escribe con lágrimas lo que vio con el corazón. El amor que permanece hasta el fin. Juan nos dice que Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Este hasta el fin no es solo una cuestión de tiempo, sino de profundidad. Jesús amó hasta el límite de lo humanamente comprensible. Rompiendo todo cálculo, todo mérito, toda reciprocidad. Amó incluso cuando fue negado, traicionado, abandonado. Ese amor que no se retira, que no se amarga, que no cambia según la respuesta, es el verdadero amor divino. Un amor que sostiene incluso cuando no se nota. Un Dios que se deja herir. El cristianismo es la única religión donde Dios se deja herir. No es un Dios intocable, distante, invulnerable. Es un Dios con costado abierto, con manos taladradas, con cabeza coronada de espinas. Esto no es solo conmovedor, es profundamente transformador. Dios asume el dolor para redimirlo desde dentro. No elimina el sufrimiento desde afuera, sino que entra en él para sanarlo desde lo más hondo. La maternidad de la Iglesia.
Cuando Jesús dice, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo. Ahí tienes a tu madre, no está solo reorganizando afectos humanos. Está dando inicio a un nuevo orden espiritual. A una nueva familia nacida del amor redentor. María se convierte en madre de todos los creyentes. Y el discípulo representa a toda la iglesia naciente. Es una maternidad universal, una iglesia que no nace del poder ni de la ley, sino del amor derramado al pie de la cruz. El agua del costado, símbolo del Espíritu. El agua que brota del costado de Cristo remite al Espíritu Santo, que purifica, da vida y santifica. Así como del costado de Adán nació Eva. Del costado de Cristo nace la iglesia vivificada por el Espíritu. Ese fluir no cesa nunca, porque el Espíritu sigue derramándose sobre la humanidad desde el sacrificio de la cruz. Toda renovación espiritual, todo impulso de conversión, toda gracia recibida. Es agua que aún brota de ese manantial eterno. La muerte que da vida. En Cristo, la muerte no es derrota, sino don. Una vida entregada libremente deja de ser pérdida y se convierte en semilla fecunda. Jesús no fue víctima de un destino trágico, fue ofrenda voluntaria, obediente hasta el final. Su cruz no fue una excepción fallida, sino el centro del plan salvífico. Por eso, la muerte de Cristo no entristece al creyente, sino que lo transforma. Es el nacimiento de la verdadera vida. El misterio del corazón traspasado. Contemplar el corazón traspasado de Jesús es adentrarse en el centro mismo de Dios. Allí no hay juicio ni condena, sino ternura y compasión. En ese corazón herido cabemos todos. Los justos y los pecadores, los fieles y los errantes. No es un corazón que selecciona, sino que se desborda. Nos invita a una relación personal e íntima. A un vínculo de confianza absoluta, a dejarnos amar sin condiciones. La fidelidad silenciosa. Muchos huyeron, pero María y el discípulo amado se quedaron. Su presencia silenciosa es un acto de fidelidad pura. No hacen grandes cosas, no cambian el curso de los eventos, pero permanecen. Y esa permanencia es luz para quienes atraviesan momentos oscuros. A veces, la santidad consiste en no irse, en estar. En sostener con la mirada, en no dejar solo al que sufre. Nuestra respuesta ante la cruz. Ante un amor tan grande, solo cabe una respuesta. Abrirse al don, recibirlo, y dejarse transformar. La cruz no exige explicaciones, sino acogida. No se comprende con la razón, sino con el corazón. Quien ha sido tocado por ese amor, no puede seguir igual. Ha de vivir con una nueva conciencia. Con nuevos ojos, con un nuevo impulso de entrega. Porque si el Hijo de Dios murió así por mí, ¿cómo no vivir yo también por él? La cruz como cátedra del amor. Desde lo alto de la cruz, Cristo no solo sufre, enseña. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Es una lección de amor llevado al extremo. No hay en su pasión resentimiento ni rencor, sino pedagogía divina. Enseña a perdonar al enemigo, a confiar en el Padre en la noche más oscura. A cuidar de los otros incluso en medio del dolor. La cruz se convierte en su cátedra, y su cuerpo crucificado. En la carta más clara escrita con sangre para el corazón del mundo. Un Dios vulnerable, escándalo y revelación. Para muchos, un Dios que muere es locura o escándalo. Pero para los creyentes, es revelación suprema. La vulnerabilidad de Cristo no es debilidad, sino libre elección de abajamiento. Se hizo débil para salvar al débil, se hizo pobre para enriquecer al pobre.
Se hizo herido para sanar nuestras heridas. Su desnudez en la cruz deja al descubierto el corazón de Dios. Sin defensas, sin máscaras, sin fuerza impuesta, solo amor. María, modelo de fe silenciosa. María no habla en este pasaje. Su silencio no es pasividad, sino contemplación y consentimiento interior. Su fe no necesita palabras porque ya está llena de presencia, de fidelidad callada. Así como en la Anunciación respondió con un sí. Ahora en el Calvario sostiene ese sí, aunque le cueste el alma. Ella no huye del misterio, lo abraza, lo llora, lo ofrece. Su maternidad espiritual se gesta en ese abismo silencioso. El discípulo amado, fidelidad que acoge. El discípulo amado no huye. Su amor lo mantiene firme en el lugar donde muchos ya no soportan mirar. Y ese amor es recompensado con una misión. Acoger a la madre, abrir su casa, hacerse responsable del don recibido. No es una simple encomienda humana, es participación. En el misterio de la nueva comunidad nacida al pie de la cruz. Donde hay amor fiel, Dios confía grandes tareas. Y donde hay apertura del corazón, la cruz se vuelve fecunda. La herida que nunca se cierra. El costado abierto de Cristo no se cierra. Permanece abierto como fuente inagotable de gracia. Es la herida que sana, el abismo de misericordia donde podemos entrar una y otra vez sin ser rechazados. En esa abertura se oculta el misterio de un amor que no se guarda nada. Nos invita a no tener miedo de nuestras propias heridas. Porque en la de Cristo, todas las nuestras encuentran sentido. Agua y sangre, el signo de los sacramentos. El agua y la sangre son más que un detalle físico, son signo sacramental. En la sangre está la Eucaristía, en el agua, el bautismo. Del costado traspasado brota la vida sacramental de la Iglesia. Por eso podemos decir que no solo nace la Iglesia allí. También nacen los sacramentos que nos mantienen unidos a ella y a Cristo. Participar de ellos es beber de esa fuente que no se agota. Es tocar lo eterno desde lo visible. La entrega plena hasta la última gota. Cristo no se reservó nada. Su entrega fue total, hasta la última gota de sangre, hasta la última palabra. Hasta el último aliento. Él no murió por deber, sino por amor. Su sacrificio no fue una obligación, sino una elección. Por eso su cruz no es signo de derrota, sino trono de victoria. Nos enseña que amar es darse. Y que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. La cruz, sacramento de unidad. La sangre y el agua que brotan del costado no solo purifican, unen. En la cruz desaparecen los muros que dividen. Porque allí todos somos igualmente necesitados de redención. En la cruz se derriban los privilegios, los méritos, las diferencias. Ante el crucificado, solo somos hijos, hermanos, pecadores amados. Esa unidad no es fruto de esfuerzos humanos, sino don que brota del costado abierto. La esperanza en la hora más oscura. Incluso en el Gólgota, en la hora más sombría, el amor sigue hablando. No hay noche tan oscura donde el amor de Dios no logre brillar. La presencia de María y del discípulo es un rayo de luz en medio de la tiniebla. La sangre y el agua que fluyen son promesa de vida futura. El costado traspasado nos dice que no todo termina en la cruz. Porque el amor tiene la última palabra. La espiritualidad del costado abierto. Contemplar el costado abierto no es solo recordar un hecho. Es entrar en una espiritualidad. Una espiritualidad de humildad, de acogida, de confianza.
Nos invita a vivir con el corazón abierto, dispuestos a amar como Él, a perdonar como Él, a abrazar al otro como Él lo hizo desde la cruz. El costado abierto es escuela de vida interior, es llamada a vivir desde las entrañas del Evangelio. La cruz, espacio de encuentro. La cruz no es solamente un lugar de muerte, sino un espacio donde se encuentran el cielo y la tierra. En ese madero se cruzan el amor divino y la fragilidad humana, la justicia y la misericordia, el juicio y el perdón. Allí se revela que el poder verdadero no es el que somete, sino el que se dona. La cruz es ese punto único donde se disuelve toda distancia y se construye la verdadera comunión entre Dios y los hombres. El testimonio de María y el discípulo amado. María y el discípulo amado permanecen al pie de la cruz no solo como espectadores, sino como testigos que nos invitan a mirar con fe. Su presencia firme nos muestra que el verdadero seguimiento pasa por la fidelidad, la paciencia y la entrega. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la vida. Ellos nos enseñan que en el dolor también se puede estar en comunión, que el amor no se retira sino que se hace más fuerte. La cruz y el misterio del sufrimiento. El sufrimiento humano muchas veces resulta incomprensible y difícil de aceptar. Sin embargo, la cruz de Cristo nos revela que el dolor puede ser redentor cuando se une al amor divino. Jesús asume el sufrimiento para transformarlo, para darle un sentido nuevo. Nos invita a no huir de nuestro propio dolor, sino a ofrecerlo con fe, sabiendo que Él camina con nosotros y lo ha hecho suyo. El costado abierto y la apertura del corazón. El costado abierto de Jesús es también símbolo de un corazón abierto, que no se cierra ante el sufrimiento ni ante el pecado. Esa herida que sangra es la puerta que nos invita a entrar en una relación profunda y personal con Dios. En un mundo que suele endurecer los corazones, Cristo nos llama a vivir abiertos, dispuestos a amar sin reservas y a perdonar sin límites. Solo desde esa apertura podemos experimentar la plenitud de su amor. La sangre y el agua, símbolos de vida y purificación. El agua que brota del costado representa la purificación y el nacimiento nuevo en el bautismo. La sangre simboliza la vida entregada, la alianza nueva sellada con nosotros. Estos signos nos invitan a recordar que la salvación no es solo un hecho histórico, sino una realidad que se hace presente en nuestra vida sacramental. Cada vez que participamos de estos sacramentos, renovamos nuestro compromiso de vivir según el Evangelio. El don de la reconciliación. Jesús en la cruz es el reconciliador por excelencia, el puente entre Dios y los hombres. Su sangre derramada es el precio que nos libera de la esclavitud del pecado y la muerte. Nos invita a ser también nosotros artesanos de la reconciliación en nuestras relaciones personales y sociales. La cruz nos desafía a construir puentes, a sanar heridas y a buscar la paz incluso cuando el mundo parece abocado a la división. La esperanza que brota de la cruz. Aunque la cruz es símbolo de sufrimiento y muerte, también es fuente de esperanza y vida nueva. En medio de la oscuridad, la luz del amor de Dios brilla con fuerza. Nos invita a no desesperar ante las dificultades, sino a confiar en que el dolor no tiene la última palabra. La resurrección es la promesa que sustenta nuestra fe y nos anima a vivir con valentía y alegría. La cruz y el compromiso cristiano. La cruz no puede ser un mero símbolo estético o religioso, sino que debe transformar nuestra vida cotidiana.
Cada uno de nosotros está llamado a tomar su propia cruz y seguir a Jesús. Esto implica asumir con amor las dificultades, servir a los demás con generosidad y ser testigos del Evangelio en medio del mundo. La cruz es escuela de humildad y valentía, que nos prepara para la verdadera libertad. El amor que nunca falla. La sangre y el agua que brotan del costado nos recuerdan que el amor de Dios es inagotable. Aunque el mundo a menudo nos defraude y nos hiera, el amor divino permanece firme y constante. Esa fidelidad es el fundamento de nuestra esperanza y la fuerza que nos sostiene en los momentos difíciles. Nos invita a responder con un amor sincero y perseverante, sin miedo a entregarnos por completo. El llamado a la contemplación y a la acción. Finalmente, la contemplación de la cruz nos lleva tanto a la admiración como a la transformación. No basta solo admirar el amor de Jesús, sino que debemos dejar que ese amor nos transforme y nos impulse a la acción. La cruz es llamada constante a la conversión, a la entrega generosa y al servicio a los demás. En ella encontramos la fuerza para vivir cada día con sentido, con esperanza y con fe profunda. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.